Pues como estábamos hablando, las especies se adaptan al ambiente para poder sobrevivir. Entre una de las teorías que había hecho hace muchos años atrás Charles Darwin, decía, existen organismos que se reproducen y la progenie hereda características de sus progenitores. Existen variaciones de características si el medio ambiente no admite a todos los miembros de una población en crecimiento. Entonces aquellos miembros de la población con características menos adaptables según los términos de su medio ambiente, morirán con mayor probabilidad. Entonces aquellos miembros con características mejores adaptadas sobrevivirán más probablemente. ¿Qué nos quería decir Darwin con esto? Lo que quería decir es que las especies, al no adaptarse, luego de que heredan ciertas características de sus padres, o sea, para que caiga en selección natural y sea aceptada como selección natural, tienen que heredar ciertas características genéticas en ese proceso de adaptación. Y aunque salga una nueva especie y esta anterior no se extinga, sigue siendo evolución. No importa que no se extinga la anterior, esa nueva que se adaptó, que salió una nueva para adaptarse, sigue siendo parte de esa evolución. O sea, para que una especie evolucione no necesariamente se extingue la anterior. Eso es lo que mucha gente se confunde. Charles Darwin con esto nos dice que esas características que heredan de sus progenitores, de sus padres, es lo que complementa junto con el medio ambiente. O sea, no importa que la genética sea la misma, la que le están pasando a esa nueva generación, también el medio ambiente pone su granito de arena. O sea, si tú pones genéticamente mutado una hormiga en el Polo Norte y una hormiga en África, aunque tengan la misma genética, van a evolucionar de diferentes maneras porque las condiciones ambientales alrededor son diferentes. Acá hay frío y acá hay extremo calor. O sea, son dos extremos. Por lo tanto, las necesidades son diferentes. Las necesidades son diferentes, por lo tanto, la evolución será diferente. Vamos a poner un ejemplo: un mamut y un elefante. Se parecen muchísimo. Son de la misma familia. Uno tiene pelo y uno no. ¿Por qué? Porque en la época era una era glacial y tenía cabello para protegerlo del frío. Ahora, como es calor, el elefante que conocemos hoy día, que hay varias 3 o 2 especies de elefantes, no tienen cabello porque no lo necesitan. Eso para ponerles un ejemplo. Es la manera en que trabaja la genética, o sea, adapta a la especie para protegerla para que sobreviva. Entonces, si esta no se adapta, se extingue. Así que, más o menos estamos llegando al punto. La selección natural no es la única causa de la evolución, que muchas personas creen que sí, pero no. Aunque sí tiene un papel más destacado, el concepto de la selección natural se define ahora de un modo más preciso como la reproducción diferencial de los genotipos de una población. O sea, cómo los manifiesta desde el momento de la población, desde el momento reproductivo, las distintas variantes genéticas existen selección natural. Aquí les voy a tener una información que les escribí. Un ejemplo que escribe aquí. Si los individuos más verdosos de una población de insectos de hoja, que son los insectos que parecen como una hoja que se camuflajea, aportan unos 3 descendientes a la siguiente generación. O sea, entonces los individuos que son color marrón de la misma especie aportan solamente un descendiente. Está habiendo selección natural, selección a favor de los verdes. O sea, la naturaleza está dejando que los verdes, que son más frondosos, tengan 3 descendientes. Sin embargo, los que son marrones solamente está dejando que tenga un descendiente. Ahí entró la selección natural, para llevar un equilibrio. Al parecer, la naturaleza no está necesitando a los insectos marrones. ¿Por qué? Algún equilibrio querrá llevar en el ambiente. O sea, tal vez esos marrones están acabando con la alimentación. Más exageradamente que los verdes. A lo mejor los verdes se reproducen más saludablemente y no están acabando tanto con los recursos. Vamos a transportarle entonces este ejemplo a los seres humanos. Los seres humanos, vamos a poner un ejemplo muy controversial. Los gays, los homosexuales. Estudios recientes, lo último en estudios recientes, han corroborado que de las familias de donde hay homosexuales, la mayoría son hermanos menores. La mayoría, no todos, la mayoría son homosexuales. De las hembras que son más fértiles. Me explico.
Cuando una madre tiene muchos hijos, es una mujer que se reproduce fácilmente, que no se le hace difícil tener hijos, que tiene muchos hijos en poco tiempo. La misma selección natural, para evitar una sobrepoblación, manda esos últimos hijos gays. O sea, no todos, siempre uno o dos. Entonces, ahí entra la selección natural. Para llevar un equilibrio, en la naturaleza, esos últimos hijos tienen más probabilidad de ser gay. ¿Para qué? Para que no tengan hijos, para entonces llevar un equilibrio. Porque si la madre tuvo más hijos de los que tenía que tener, pues entonces sus hijos tendrán más probabilidad de ser infértiles. Porque la selección natural así mismo lleva el equilibrio. Mucha gente se asombrará de esto, pero esto está muy comprobado y muy recientes estudios lo han corroborado, que la mayoría de las personas gay son hijos menores de mujeres fértiles. O sea, esa es parte del equilibrio. Otro ejemplo también en el homosexualismo, otra faceta también de su propósito en la naturaleza es preservar las especies de sobrino. En otros países, no en nuestra cultura acá, en las culturas ya tailandesas, en esa zona del Pacífico, hay varias islas que todavía viven un poco a lo primitivo, son tribus todavía. Sin embargo, el homosexual tiene una función mucho más destacada que en nuestra sociedad. Por ejemplo, hay una isla allá en el Pacífico, en el fuego, allá que le llaman, um, que el homosexual es el que se encarga de cuidar los sobrinos en los que los papás van a trabajar. O sea, a pescar, a sembrar, a recolectar. Y es el que cuida a los abuelos de esos sobrinos. Entonces, en tiempos más primitivos se piensa que entonces el homosexual era quien se quedaba cuidando de sus sobrinos y sus crías en lo que los papás salían a trabajar, o sea, a cazar, a pescar y todo ese tipo de cosas. Entonces, la selección natural nos dice entonces que el homosexual entre la selección natural está para preservar las especies. No pueden tener hijos porque mucha gente se dice, pero existe el hombre y la mujer y ellos son los que se pueden reproducir, pero un hombre y un hombre no se reproducen. Exactamente, no se reproducen porque ahí está el equilibrio. Si se reproduciera, entonces habría más sobrepoblación. Por eso la selección natural hace que ellos sean diferentes, para que no se puedan reproducir, tengan otro tipo de gusto, para entonces llevar el equilibrio y también preservar la especie de su descendencia, que sería que al no tener sus hijos, tienen más tiempo de sobra para cuidar a sus sobrinos. Entonces, preservar que esos sobrinos crezcan, sean saludables, en lo que sus papás pueden trabajar para la misma familia. En estos tiempos ahora mismo no es muy destacado el papel de los homosexuales, pues porque ya hay daycares, hay cuidado de niños, las abuelas se dedican a cuidar a los niños las que pueden, hay otro tipo de roles, las madres ya no tienen que salir a sembrar, ya no tienen que salir a recolectar, están en la casa, los niños están con ellos. Pues el papel del homosexual en nuestra época moderna ha perdido su destacación, su auge. Por eso, nosotros lo vemos desde una perspectiva diferente, pero si vamos al tiempo atrás y vemos cómo vivían estas otras tribus y otras civilizaciones, sí tenían un papel bastante importante. Así que más o menos una idea de cómo juega la selección natural para preservar la especie, adaptar y mantener un equilibrio en la naturaleza. Bueno, yo creo que con esto me despido, así que les hablé un poquito, pronto haré otros videos sobre esto también. Y nada, quiero mandarle un gran saludo y un beso y abrazo bien fuerte a todas las personas de la página de Humanistas Seculares que están haciendo un excelente trabajo y les quiero decir que ustedes están comenzando algo bien, bien grande. Bueno, los veo y hasta la próxima. Chao.